Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hoy comenzamos a transitar los derechos reales de disfrute sobre cosa ajena, en especial el derecho real de usufructo. Antes de adentrarnos en las características propias de este derecho real, nos vamos a retrotraer a la clasificación de los derechos reales realizada por el artículo 1888, que distingue los derechos reales en derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia y los derechos reales sobre cosa ajena. A su vez, dentro de ellos tenemos los derechos reales de disfrute y los derechos reales de garantía. Así como los derechos sobre cosa propia son derechos principales, también lo son los derechos de disfrute sobre cosa ajena. En cambio, los derechos de garantía siempre y en todos los casos son derechos accesorios precisamente de la obligación que garantizan. Como vimos, el derecho del titular de dominio recae sobre la cosa y sobre toda la cosa. En cambio, en el caso del condominio, este derecho real recae sobre una parte indivisa. Así como en la propiedad horizontal, es el objeto del derecho una parte propia, privativa, inescindiblemente unida a un porcentual en la cosa común, que es lo mismo que ocurre en la propiedad horizontal especial en los conjuntos inmobiliarios, ¿verdad? Ahora, ¿qué vemos? Que en todos los casos los titulares de dominio tienen un gran número de facultades que recaen directamente sobre la cosa que le es propia o sobre el porcentual, en el caso del condómino, de la cosa que le ese porcentual, que le pertenece. Ahora, en cambio, en los derechos reales sobre cosa ajena, siempre el derecho recae sobre la cosa que pertenece en propiedad a otro. El dominus tiene la facultad de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de la cosa. Y precisamente en el marco de esas facultades, puede constituir derechos reales. Así como puede administrarla, que es blocarla, constituir un contrato de locación, por ejemplo, puede donarla, enajenarla, darla en permuta, darla en pago, también puede, conservando la propiedad, constituir derechos de disfrute a favor de otro. Es el caso del dominio desmembrado, cuando el titular de dominio constituye un nuevo derecho real a favor de un usufructuario, en este caso, desmembrando de esa manera ese dominio pleno que él tiene sobre la cosa. Cuando el titular de dominio constituye un usufructo, desplaza todo, íntegramente todo, el derecho de uso y goce. Toda la facultad íntegramente de usar y gozar la cosa la desplaza al usufructuario, lo desplaza todo, se ha quedado sin nada. Si nosotros quisiéramos decirlo poéticamente, es como que el titular de dominio, que ahora lo llamaremos nudo propietario, diría: te lo he dado todo, me he quedado con el corazón vacío, me he quedado con la propiedad desnuda. Ese titular que ahora llamamos nudo propietario conserva, sin embargo, algo que no ha delegado, y es la facultad de disponer. Él puede enajenar la cosa, pero si la enajena aquello que tiene la nuda propiedad, y el que adquiere la nuda propiedad. En ese caso vemos
la fortaleza del usufructo que continúa hacia su extinción hasta tanto se cumpla el plazo previsto sin estar afectado por el cambio de titularidad registral. En el caso, por ejemplo, de los inmuebles. Presentamos así el derecho real de usufructo que confiere a su titular la facultad de usar y gozar la cosa que pertenece a otro con una gran obligación, y es el cargo de conservar la sustancia, no alterar la cosa, no alterar su materialidad, no alterar su destino, porque precisamente su obligación principal consiste en restituir la cosa al titular una vez que se haya extinguido el usufructo. Si nosotros lo miramos desde el lado del nudo propietario, extinguido el usufructo, recupera la facultad de uso y goce que se había desplazado a partir de la Constitución y vuelva a conformarse un derecho pleno, un dominio pleno respecto de la cosa. Es decir, readquiere el dominio pleno. Ahora, el usufructo está regulado en los artículos 21-29 a 21-53 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué dice el 21-29? Habla de lo que hemos anticipado. Dice: el usufructo es el derecho real de usar y gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Hay alteración de la sustancia si es una cosa, cuando se modifica la materia, la forma, el destino, y si se tratara de un derecho, cuando se lo menoscaba. Y claro, porque precisamente el usufructo es un derecho real que recae sobre cosas. Sin embargo, pasando nuevamente a esta parte general que analizamos en detalle, el objeto de los derechos reales son las cosas, y claro está, el usufructo recae sobre cosas. Sin embargo, dice el Código, excepcionalmente, cuando la ley lo indique, y sólo así podrá recaer sobre un derecho. Pues si recayera sobre un derecho el usufructo, en ese caso, menoscabarlo será incumplir con el cargo de conservar la sustancia. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando hablamos del concepto del usufructo, que nos da el 21-29, habla de la facultad de disponer jurídicamente. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la facultad de disposición del usufructuario? ¿De la facultad de disponer de la cosa? No, esa facultad está en cabeza del nudo propietario. Solo el titular del dominio puede disponer. La facultad a la que se refiere el 21-29, y esto es algo sumamente novedoso en materia de usufructo, es la facultad de disponer de aquello que tiene. ¿Y qué tiene el usufructuario? El derecho de uso y goce temporal de la cosa. De eso es de lo que puede disponer. Ahora, en todos los casos, el usufructo es temporal. El tiempo se fija en el momento mismo de la Constitución y consta en el instrumento de la Constitución. Y si nada dice, el usufructo es vitalicio. Y con esto identificamos claramente que es temporal, porque si algo es esencialmente vitalicio, es la vida humana. Este derecho temporal, que puede ser constituido en forma onerosa o gratuita, y cuando nada dice se presume oneroso, puede ser constituido tanto a favor de una persona jurídica como a favor de una persona física, y no es transmisible a los herederos. Ahora,
¿quiénes pueden constituir un usufructo? Como vemos, constituir un usufructo imperfecciona el dominio. Por lo tanto, ¿quiénes pueden constituirlo? El titular de dominio, el titular del derecho real de propiedad horizontal, el condómino respecto de la parte ideal sobre la que recae su derecho real, el superficiario, cuando existe la propiedad superficiaria, y los conjuntos inmobiliarios. ¿Saben ustedes que el 2131 no identifica entre los legitimados a constituir usufructo a los titulares de los conjuntos inmobiliarios? Precisamente esa fue mi ponencia en las jornadas nacionales de derecho civil. ¿Hay algún fundamento para que el titular de un conjunto inmobiliario, que es una propiedad horizontal, solo que una propiedad horizontal especial, no pueda constituir un usufructo y sin embargo sí pueda hacerlo el titular de una propiedad horizontal clásica? Estimo rotundamente que no. No hay diferencia. Tanto puede constituir, a mi entender, un usufructo el propietario de un departamento como de un inmueble en un conjunto inmobiliario. Y considerarlo así resultaría violatorio del numerus clausus. Interpreto que no, porque esencialmente el conjunto inmobiliario es una propiedad horizontal especial y como tal es propiedad horizontal y se le aplican las normas propias de la propiedad horizontal en forma supletoria. Ahora, ¿a favor de quiénes puede constituirse? Dijimos, de una persona física o de una persona jurídica. También puede ser a varias personas en forma simultánea, pero lo que tenemos que tener presente es que el fallecimiento de una no acrece a las otras. Ahora, cuando se trata de una persona física, será vitalicia o por el plazo por el cual se haya constituido la figura. Y si fuera una persona jurídica, y nada dice, el plazo máximo del instituto es de 50 años. Otra cosa que es importante tener en cuenta, y esto lo define pero rotundamente el artículo 2133, es que en ningún caso puede imponerse judicialmente la constitución de un usufructo. Siempre será su constitución consensual, ya sea por contrato oneroso o gratuito. Ahora, también existe, además del consenso, la posibilidad de constituirlo por acto de última voluntad, es decir, por testamento. Puede darse que lo que se transmita sea el uso y goce a favor de una persona física o jurídica, con reserva de la nuda propiedad. Puede que se done la propiedad con reserva de usufructo para el donante, o que un titular de dominio que tiene todas las facultades sobre sí decida transmitir a otros, alguno la nuda propiedad y a otro el usufructo de la cosa. Ahora, estas modalidades pueden ser en forma pura y simple, condicional, sujeta a plazo resolutorio o con algún cargo. Lo que sí no puede en ningún caso es sujetarse a condición o plazo suspensivo. Y salvo que, que sea el caso de constitución testamentaria, y la condición o el plazo suspensivo se cumpla antes del fallecimiento del testador. Ahora bien, vamos a ver que este usufructuario que tiene el cargo de conservar la sustancia y la obligación de restituir la cosa al nudo propietario, tiene además otras obligaciones.
Algunas de ellas son inclusive antes de entrar en el uso y goce de la cosa, y son las facultades de fianza e inventario. El inventario es esto precisamente, inventariar el estado de la cosa, porque esto es una garantía tanto para el nudo propietario como para el usufructuario. Sin embargo, ese inventario en algunos casos es dispensable y puede realizarse por un instrumento privado. Y esto es cuando ambas partes son capaces. Sin embargo, cuando interviene un incapaz, en ese caso necesariamente el inventario debe realizarse por escritura pública. Y la fianza es la garantía de que una vez extinguido el usufructuario restituirá la cosa y la restituirá en el estado de conservación en que debe restituirla. Esa garantía está prevista en el artículo 2139 y en todos los casos es optativa. Ahora, esos derechos que tiene el usufructuario, que son de usar y gozar, bueno, le permiten el amplio uso y goce de la cosa. Esto comprende percibir los frutos civiles, que son, por ejemplo, los alquileres, ¿verdad? Puede constituir derechos reales y derechos personales. E inclusive puede transmitirlo, puede transmitir el derecho que tiene, transmitir el derecho a otro. Ahora, claro está, todos los derechos reales, personales o aún esa transmisión se va a extinguir con el usufructo, en el tiempo previsto originariamente para el usufructo, ya sea un plazo temporal definido o la vida en el caso de la persona humana, si el usufructo fue vitalicio. Y claro, este propietario tendrá derecho a que el usufructuario, y el usufructuario tendrá la obligación de hacer frente a los gastos que la cosa demande para su conservación. Y en el caso de aquellas mejoras que fueran facultativas, bueno, no son indemnizables, ¿verdad? Ahora, ¿puede ejecutarse? ¿Saben que sí? El usufructo puede ejecutarse porque precisamente es un derecho real de contenido patrimonial que forma parte del patrimonio del usufructuario. Por lo tanto, puede ser embargado, puede ser ejecutado y, en caso de un inmueble, puede ser adquirido en subasta por el adquirente. ¿Y qué tendrá que hacer el adquirente en subasta? Dar garantías de la restitución y adquirirá el usufructo hasta su extinción. Así como vimos que este usufructuario tiene una cantidad de obligaciones, entre ellas se ha incorporado ahora en forma definida la obligación de pagar las expensas cuando se trate del usufructo de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal, también tiene derechos que a su vez son obligaciones para el nudo propietario y están identificadas en el artículo 2151. ¿Y cuál es el principal la principal obligación que tiene el nudo propietario? Precisamente no afectar de ninguna manera el uso y goce del usufructuario. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, si lo afectara de alguna manera, el usufructuario podría llegar a exigir el cese del usufructo y inclusive dar lugar a reducción de precio o indemnización. Ahora bien, tengamos presente que ese nudo propietario, como adelantamos, conserva la facultad de disponer de la cosa material y jurídicamente, pero siempre
con esta gran limitación. Ahora, ¿cómo se extingue el usufructo? Por el cumplimiento del plazo. Cuando no hay plazo, dijimos, si es vitalicio, pues hay plazo, solo que el plazo es incierto, porque durará lo que dure la vida del usufructuario. Y en el caso de las personas jurídicas o por la extinción de las personas jurídicas, el cumplimiento del plazo o, si no se ha pactado un plazo menor, un plazo de 50 años. También hay una forma propia del usufructo que es la extinción por el no uso por un plazo de 10 años. Y si el usufructuario hiciera un uso abusivo y alterara la sustancia, y esto fuera comprobado en un proceso específico, comprobado judicialmente, pues entonces sí, así como el juzgador no habrá podido jamás constituir un usufructo, a solicitud del nudo propietario podrá decretarse la extinción precisamente por la falta de conservación de la sustancia o el uso abusivo de la cosa. ¿Y qué ocurre en la extinción? Por cualquiera de las razones que sean. El usufructuario, como adelantamos, tiene la obligación de restituir la cosa y se extinguen todos aquellos derechos reales y personales que hubiese constituido sobre la misma. Precisamente este derecho real de usufructo nos demuestra que es un derecho muy fuerte, es un derecho cuando se constituye sobre un inmueble y así cuando lo es sobre todo en forma vitalicia, confiere todo el uso y goce. El usufructuario adquiere sobre la cosa un poder jurídico muy fuerte. Se trata de este poder jurídico de estructura legal, oponible erga omnes, que se ejerce por la posesión, que le confiere las facultades de persecución y preferencia, además de las facultades propias que hemos analizado y que tienen que ver con los caracteres propios de este derecho. Y el propietario, a partir de la Constitución, tiene un dominio imperfecto, de manera tal que si se embarga y se ejecuta su dominio, el adquirente en subasta deberá, para poder recuperar el uso y goce de la propiedad, esperar la finalización, o sea, la extinción del usufructo. ¿Esto qué nos demuestra? Nos demuestra que es muy importante la trascendencia de la figura. En los últimos años se ha popularizado una utilización del usufructo con un imaginario social de que el usufructo es un instituto para evitar la sucesión futura. Vieran ustedes con qué naturalidad la gente consulta y dice, mire doctor, mire doctora, yo quiero donarle a mi hijo y voy a hacer un usufructo a mi favor para vivir hasta mi muerte. Así cuando yo me muera, el usufructuario, o sea, mi hijo, no tiene que hacer la sucesión. Como ven mis futuros colegas y mis colegas que me escuchan, a lo largo del estudio de la figura, no es la finalidad de este derecho real precisamente ser utilizado para evitar la sucesión del donante. Es más, la vida es finita y el plazo, el tiempo de la finitud es incierto. ¿De qué manera conocer si yo dono el inmueble para evitar mi sucesión, si después no será la muerte del usufructuario y yo deba hacer su sucesión para que el inmueble pase nuevamente a mí? Además, ¿de qué manera conocer si este usufructuario no va a hacer uso de este derecho de disposición del usufructo
que tiene a partir de la regulación del 2015 y que posiblemente tampoco es el derecho o el imaginario que tiene quien lo constituye, ¿no? Que tal vez constituye el derecho a favor de algún familiar o de una persona determinada con la esperanza de que lo utilice a lo largo de toda su vida. Sin embargo, hoy sabemos que es un derecho del cual el propietario puede disponer. Es por eso que concluimos que el usufructo es un derecho real muy potente, que impone una evaluación muy rigurosa y muy amplia de toda la gama de derecho privado antes de asesorar a un cliente respecto a la constitución de un usufructo. Muy bien, nos vemos en la próxima y hasta pronto.